Bueno, siempre que no se me especifique un tema, pues me tomo la libertad de seleccionar el pasaje y en medio de ustedes, pues también ha sido mi intención ir exponiendo poco a poco, cada vez que así sea que se dé la ocasión, el libro de los Hechos, dado que fue una serie que originalmente nació aquí y eventualmente pues se convirtió en una serie de varios años en Los Lagos, pero ir exponiendo por lo menos un fragmento representativo de cada capítulo y, si el Señor así lo permite, pues llegarlo a finalizar en algún momento. Una vez más yo reitero que en Los Lagos nosotros no nos gozamos de saber lo que el Señor hace aquí. Pero lo que sucede aquí nosotros tenemos que reconocerlo primeramente como la obra del Señor. Es la mano del Señor en medio de ustedes. Y ese capítulo en particular destaca bastante, como en otros pasajes de Hechos, de que en efecto es la obra del Señor. No es una obra que se sostiene por hombre alguno, sino que el Señor mismo defiende su causa. El Señor mismo defiende su causa. Yo he llamado a este sermón "El Señor vence a sus enemigos". Podríamos también llamar "El Señor guarda a su iglesia de los que se oponen". Por ejemplo, leamos los primeros 5 versículos. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: "Voz de Dios y no de hombre". Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Hay deportes extremos, así los llaman. No sé si alguno acá practicará algún tipo de estos deportes. De hecho, considerando un poco, cuando veníamos de camino, tuvimos un retraso en uno de los puentes, no fluía el tránsito. Lamentablemente todo parecía indicar que quizás alguien se había lanzado del puente. Y hay actividades que consisten precisamente de eso, lanzarse atado de un puente. Y accidentes han sucedido. Personas han en efecto perdido su vida practicando tales deportes, ya sea que se estiró más de la cuenta, el seguro no funcionó. ¿Pero por qué lo hacen? ¿Por qué algunos pueden tener esta afición? Definitivamente una de las razones que va a salir a la luz es la emoción. Sentir la adrenalina. Ver que en efecto estoy poniendo mi vida al límite. Que si muero no me voy a arrepentir de nada, la viví al máximo. Algunos de nosotros quizás podríamos limitarnos a ver lo que hacen, ¿verdad? Y sentir uno como el escalofrío de lo que la persona está haciendo. Porque, siendo franco, si uno intentara hacer ciertas de estas actividades sin experiencia, claramente sería poner la vida de uno en riesgo innecesariamente. Usted sabe que el resultado no va a ser muy bueno. Si usted intenta hacer algunas maniobras en el filo de un muro en una bicicleta, cuando apenas puede andar con las 2 manos. Es un riesgo muy grande, ¿verdad? Lo cierto del caso
es que todos nosotros cada día nos exponemos de una manera similar, no practicando deportes extremos. Pero nuestras vidas penden no de nosotros, sino de la mano de Dios. Pero extrañamente vivimos como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida. Y no solamente eso, muchos viven pensando que pueden vivir esta vida como quieran sin tener consecuencias de parte de Dios. Que pueden vivir sin dar la gloria a su nombre y al final salir impunes. El punto de Hechos 12, ignorando la parte de cómo Pedro es librado de la cárcel, es fácil de ver, ¿verdad? Herodes mata a Jacobo, Dios mata a Herodes. Herodes pensaba que estaba en control. Él vio que quitarle la vida a Jacobo fue algo que le ganó popularidad, que aumentó su buena imagen delante de los judíos. Él pensó que podía oponerse a la iglesia de Dios sin consecuencias. Y por eso también arrestó a Pedro. Oponerse a Dios es perder, es una locura, es una insensatez guerrear contra Él. Y no obstante, como les digo una vez más, es la condición en la que muchos se encuentran a menos de que usted esté reconciliado con Dios, de que usted esté en paz con Dios. O usted está reconciliado con Dios, usted está en paz con Dios, o usted es su enemigo. Al igual que Herodes fue enemigo de Dios. O estás con Cristo o estás contra Cristo. O has sido hecho parte de la iglesia o estás contra la iglesia de Cristo. Y este capítulo nos recuerda solemnemente el final de los enemigos de Cristo. El capítulo entonces nos muestra un falso dominio de Herodes, nos muestra el pecado de Herodes y finalmente el juicio que cayó sobre Herodes. Vemos que los primeros versículos nos muestran entonces ese falso dominio de este rey. Este rey llamado aquí Herodes, debemos entenderlo no como el Herodes que leemos en los evangelios, sino como Herodes Agripa I. Es más bien el bisnieto de uno de los Herodes que se nos menciona en los evangelios, Herodes el Grande. La evidencia histórica nos resalta que este hombre en efecto fue un hombre sediento de poder y en pocos años llegó a dominar un territorio tan grande como el de su abuelo, pero que le tomó mucho más tiempo. Realmente Agripa I fue un hombre de poder. Y en general la dinastía herodiana, como se le llama también, fue una dinastía caracterizada por esos deseos siempre de grandeza. De hecho, en el nombre de ellos está la raíz para una palabra que se podría traducir como héroe, una familia heroica. Entonces podemos ver qué pensamiento predominaba en medio de estos hombres. Entonces Herodes en 3 años logró tener un reino casi igual al de su abuelo, pues gracias a su cercanía con la familia imperial, él fue cercano a Calígula, un hombre también conocido del Imperio Romano, le concedió varios territorios y así poco a poco los fue expandiendo. Podría detallar más, pero basta saber eso. Fue un hombre que fue poderoso. De hecho, vemos en el versículo 20 cómo estas regiones de Tiro y Sidón tuvieron que idear un plan, ¿verdad?, para que Herodes se apiadara de ellos. Ellos necesitaban comida, ellos necesitaban el grano, y Herodes era el que lo controlaba. El hombre no solamente tenía tierra, tenía poder y sabía cómo jugar con eso. Estos hombres tuvieron que sobornar a Blasto para ver cómo conseguían provisión para sus territorios. Y eso luego lo veremos entonces porque es que le empiezan a hablar de esta manera a Herodes, ¿verdad? Es que necesitaban ganárselo. ¿Para qué? Para que esa restricción les fuera quitada. Entonces parece que este hombre está en control. Viene y mata a Jacobo, lo cual es una acción interesante porque usted no podía quitarle la vida a cualquiera en el Imperio Romano. Vemos que Herodes estaba camuflando esto como asuntos políticos, pero por religión usted no podía quitar la vida de una manera sencilla. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano velaba por la paz en sus tierras. Aunque tenían estos gobernadores,
a los que les asignaban territorios, no era que ellos eran completamente soberanos en esas tierras. Tenían ciertos límites en lo que podían hacer, aún en medio de un imperio impío como fue el Imperio Romano. Sin embargo, se atrevió a quitarle la vida a Jacobo, y aquí se nos especifica bien cuál, el hermano de Juan, uno de los 12, el primer discípulo de aquellos 12, al cual sí le fue quitada la vida por martirio, evidentemente eliminando a Judas, el traidor. Parece que nadie le detiene. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Una vez más, Pedro vuelve a ser encarcelado. Si usted conoce la narrativa de Hechos, sabrá que esta no es la primera vez que Pedro está en la cárcel. Y el fin que tenía sobre Pedro era el mismo, era quitarle la vida. Parece que este hombre está a punto de lograr sus objetivos. Y para asegurarse, porque ya le había pasado en una ocasión que había arrestado, ¿verdad?, a los discípulos, y cuando fueron a ver ya no estaban. ¿Y dónde están los discípulos? Están predicando de nuevo, pero les dijimos que no predicaran. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fue la respuesta de ellos. Pero esta vez Herodes no quería dejar ningún cabo suelto. Voy a asegurarme que este hombre no se escape. ¿Qué más sencillo que ponerle 16 soldados, 16 guardias para custodiar la vida de un solo hombre? Era un botín preciado, se podía decir, la vida de Pedro, porque sabemos que Pedro se destacó también como un líder entre los 12. Era una voz conocida en la iglesia. Ese era el hombre que él quería. Y simplemente para que nosotros tengamos bien en cuenta que no era simplemente 16 hombres que tenían que estar ahí poniéndole un ojo a Pedro, conviene recordar cuál era la manera en que el Imperio Romano se aseguraba que los guardias cumplieran su misión. Si ese hombre se escapa, usted muere. Así de sencillo. Entonces no era tan trivial, ¿verdad?, dejar que un soldado escapara. Por eso es que cuando ustedes siguen leyendo en Hechos y ven que el carcelero se quería quitar la vida, es que él sabía que ya eso era lo que le tocaba. Él había pensado que con el terremoto, evidentemente, tienen que haberse ido los presos, a mí me van a matar. Mejor tomo yo la decisión, no te hagas daño, le tuvo que decir Pablo. Si usted sigue leyendo Hechos 12, verá que en el versículo 19, él interroga a estos hombres. Ellos evidentemente no tienen manera de explicar lo que ha pasado. Ellos no supieron qué pasó, pero igualmente les quitó la vida. Igualmente les quitó la vida. Si se escapa, se muere. Y esto le ocurrió a estos 16 hombres. Así era Herodes, se sentía con la potestad de que él podía hacer y deshacer. Las vidas de estos hombres son mías. Un hombre jactancioso. Parece que está en dominio, parece que está en control. Bueno, no le pude quitar la vida a Pedro, pero se la voy a quitar a ellos. ¿Por qué? Digo yo que era un falso dominio. Bueno, porque si solamente tenemos estos pasajes, uno igual se estaría preguntando, bueno, pero si murieron, quiere decir que Pedro en efecto se escapó. ¿Y cómo fue que escapó? Bueno, leamos un poco para saber qué fue lo que ocurrió. Parecía que Herodes estaba en control, pero realmente no estaba en control. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron por una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Y qué pasó con los 16 guardas? Estaban durmiendo. No se dieron cuenta.
O sea, se abrió una gigantesca puerta de hierro y nadie se enteró de nada. ¿Quién está en control? No es Herodes, es Dios. Es Dios quien está en completo control. De hecho, llama la atención cuando uno lee que la cual se les abrió por sí misma. Es una palabra muy similar a la que ya tenemos en español, automática. Entonces yo lo que pienso es como en esas puertas en general de los supermercados y bancos, ¿verdad? Que usted llega y se le abre. Así iba Pedro escapando de la cárcel. Pasó la primera guardia, la segunda guardia, llegó a la puerta de hierro y pase por aquí, Pedro. Y nadie se enteró. Hasta el mismo Pedro no sabía lo que estaba pasando, ¿verdad? También nos deja ver el pasaje. Porque era difícil de creer. 16 hombres en lo más recóndito, pero Herodes no pudo llevar a cabo lo que se había propuesto. Él tenía lista la celebración al día siguiente. Aquí tienen a Pedro, esta cabecilla de este movimiento. Voy a quitarle la vida. Yo soy el que mando aquí. No Herodes, es el Señor de la iglesia. No es Agripa. Definitivamente ninguno de los Herodes. Recordemos a ese nefasto abuelo de Agripa I. ¿Qué fue lo que hizo ese hombre? Quitó la vida a muchos niños, ¿verdad? Tratando de quitar la vida al Mesías. Pero ninguno de los Herodes, ninguno de los emperadores romanos, ninguno de los imperios que ha habido, ninguno de los reinos que ha habido, ninguno de los gobiernos actuales, ninguna alianza que el hombre ha creado hasta el día de hoy está en control. Dios está en control. Él es el soberano. La rebeldía del hombre le hace vivir una mentira, que somos nosotros los que dominamos, que somos nosotros los que tenemos en nuestras manos el futuro del planeta, la solución de los conflictos, a las guerras, al hambre, a las enfermedades. Y nos admiramos de los avances de la tecnología poniendo la esperanza y algún día lo lograremos. Nosotros como género humano vamos a ser capaces de erradicar todos estos males. No ponga a Dios en la ecuación. Pero en última instancia la Escritura nos recuerda que el corazón de Herodes estuvo en la mano de Dios como ha estado cualquier corazón de cualquier rey y gobernante en la mano de Dios. Siempre han estado como las corrientes de las aguas y los inclina a todo lo que Él quiere, como nos dice Proverbios. Dios levantó a Herodes para mostrar en él su poder. El hecho de que Herodes pusiera su mano sobre Jacobo y lo matara, era para cumplir algo que el Señor Jesús ya le había anticipado a los hijos del trueno. La escena es bastante conocida, ¿verdad? Cuando uno compara ya todos los evangelios, se nos informa que Juan y Jacobo enviaron a su madre para hacer una petición. Señor Jesús, que uno de ellos se siente a tu izquierda y el otro a la derecha. Una petición que obviamente también le molestó al resto de los discípulos. Pero en medio de ese cuadro, el Señor les hizo una pregunta a estos hombres. ¿Podéis beber de la copa que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, podemos. Y el Señor les dijo, en efecto, ustedes van a beber esa copa. El Señor en cierta manera les anunció a ellos, ustedes van a padecer por mi causa. Y Jacobo, como les digo, fue ese primero, por la causa de Cristo que murió. El hecho por el cual Herodes pudo poner la mano sobre Jacobo era para exactamente cumplir lo que Dios ya había establecido. Solamente por eso. La razón por la que Herodes no pudo poner su mano sobre Pedro fue porque Dios así ya lo había establecido. Es Dios, una vez más, quien, repito, está en completo control de lo que acontece en este mundo. De nada valieron las medidas de seguridad. De nada valió que reforzara con 16 hombres. Al final fueron como nada. Como dice el conocido Salmo, ¿verdad? Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. En vano. ¿Puedes ahorrar mucho dinero?
puedes poner alarmas en tu casa, puedes reforzar los portones y los cerrojos, usted puede buscar vivir en un lugar más seguro, más exclusivo, en un condominio donde se supone que nadie pueda entrar sin primero identificarse. Puede usted seguir la dieta más estricta y saludable. Puede hacer el ejercicio necesario para mantenerse con salud, de manera que usted viva sin llegar a padecer alguna enfermedad terminal, pero ninguno de nosotros, de los que está aquí, podrá evitar el día que tengamos que presentarnos delante del juez de toda la tierra. Se puede tomar todas las medidas que quiera, y no estoy diciendo que haya algo inherentemente malo en ellas, aunque habría que examinar la motivación de su corazón. Pero ¿por qué buscas tanto la seguridad en esta vida terrenal, ignorando que un día usted igualmente tendrá que presentarse delante de Dios? Ese día, el condominio de nada le valdrá. Ese día de nada le valdrá el ejercicio que haya hecho. Estará usted delante de la presencia de Dios. Herodes se jactaba de su reino, pero no era el reino de Herodes. Fue el reino que Dios le había dado a Herodes. No eran los territorios de Herodes, eran los territorios que le habían sido dados por Dios. Y en particular en el caso de este hombre, hay algo que debemos recordar. Este hombre no era ignorante de las Escrituras, porque estamos hablando en particular de un gobernante judío. Él sabía lo que las Escrituras dicen. Él tenía que haber escuchado repetidamente de que solamente uno es el Dios y que Él es el que pone y quita reyes. Pero como les digo, es fácil ver lo que Herodes hizo, pero ¿cuánto se distingue en nuestras vidas en ocasiones? Esta es mi casa. No, no es tu casa. Es la casa que el Señor le ha dado. Estos son mis hijos. No, son los hijos que Dios le ha dado. Este es mi trabajo y este es el puesto que yo he alcanzado con mucho sacrificio. No, no lo es, a menos de que lo que usted quiera decir, ese es el trabajo que el Señor me ha dado y a quien le ha placido prosperar mi labor. No podemos hacer ni blanco ni negro un solo cabello de nuestra cabeza. No podemos añadir, por más que queramos, ni un solo milímetro a nuestra estatura. Y no obstante, vivimos como si fuéramos los dueños del mañana. Vivimos como si fuéramos los dueños del mañana. Ninguno de los que está aquí tiene una fracción de toda la extensión de tierra que Herodes llegó a gobernar. Ninguno de nosotros tiene una fracción de la influencia o el dinero que Herodes llegó a tener. ¿Y qué le hace pensar a usted que su final será distinto al de Herodes si no se ha arrepentido de su pecado delante de Dios? Oh, que nuestro ser sea humillado y nosotros podamos decir en todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida que esto haré y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Él es el soberano una vez más. Pero veamos en particular la soberanía de Dios siendo aplicada en el cuidado de su iglesia. Hemos visto entonces estas características de este falso dominio de Herodes y lo hemos contrastado con la soberanía de Dios. Veamos en particular el pecado que destaca de Herodes en esta narrativa. Volvamos al versículo 20. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Voz de Dios y no de hombre. No sabemos cuánto tiempo estuvo Herodes luego de que Pedro se escapó, pero se nos dice, ¿verdad?, que en un momento particular
llegó este evento en el cual él iba a dar un discurso. Ciertamente, como les digo, aunque él no pudo quitarle la vida a Pedro, por lo menos se desquitó con los guardas que le dejaron escapar. Y nos dice el versículo 19 que después de eso él descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. No sabemos cuánto tiempo, pero el punto es que se quedó en Cesarea. Algunos comentaristas bíblicos quieren señalar el hecho de que Herodes en particular se quedó el tiempo suficiente para que este discurso que él iba a dar coincidiera con una celebración en honor al emperador romano. De manera que muchas personas estaban siendo convocadas a este lugar. De manera que cuando él diera este discurso, muchas personas le llegaran a ver. Pero como vemos en todo esto que pasó, Herodes en ningún momento llegó a considerar, ¿será que esto que ocurrió realmente fue la mano de Dios? ¿Será realmente que el Señor, el Dios vivo y verdadero, está guardando a estos hombres contra los que yo me he ensañado? Y que la razón por la que no le pude quitar la vida a Pedro es porque yo estoy cometiendo una necedad. No hay nada en la narrativa, simplemente vemos a un hombre que desea hacer como quiere y cuando algo no le sale, simplemente se enoja. Pero no tiene en cuenta de que hay alguien mayor a él, infinitamente mayor a él, quien es realmente quien le sostiene y le da todo lo que ha tenido. Vemos entonces que él en ningún momento da crédito a Dios. Y eso queda en plena evidencia cuando entonces esta multitud le empieza a clamar a él. La palabra que leemos ahí que Herodes les arengó significa exaltar los ánimos de las personas. Es ese discurso que busca esa meta. Yo les estoy hablando para, en efecto, elevar las emociones de las personas. Y entonces, estas personas en esa emoción empiezan a decir esta blasfemia. La voz que estamos escuchando es como si fuera la voz de Dios. Herodes tuvo que haber cortado eso de inmediato y no lo hizo. Como les repito, él no era cualquier rey pagano. Él no era ignorante de las Escrituras. Él sabe que Dios no comparte su gloria con nadie. Y sin embargo, no los detuvo. Se quiso dejar la gloria para sí. De hecho, vemos que el pasaje dice: y un día señalado Herodes vestido de ropas reales. Las ropas, cuando se compara con la información que tenemos a través de Josefo, un historiador del siglo primero y un historiador judío, que esos vestidos tenían como hilos de plata, de manera que cuando el sol pegaba en esos vestidos, había como un mayor brillo. Y, aunque el pasaje no nos lo dice, pero de nuevo, hay una narrativa de Josefo con respecto a la muerte de Herodes, parece ser que el discurso él lo dio al amanecer. Vean el ambiente que este hombre se había preparado. Está amaneciendo. Él viene y se presenta de tal manera que esos primeros rayos del sol empiecen a incidir sobre sus vestiduras. Y de esa manera impresionar aún más a los que le estaban escuchando. Es bastante claro, ¿verdad? Hacia quién él quiere llevar la atención. Es claro quién quiere ser exaltado. Es él. Él solo piensa en sí mismo. Él solo está buscando su gloria. Él solo está pensando en que las personas le reconozcan como alguien grandioso. Él no se preocupa realmente por Dios y su gloria. Como les decía, es posible que esto correspondiera con una celebración que el emperador Claudio también tenía establecido. No solamente quería que le vieran brillar, sino quería que muchos le vieran brillar en ese momento. Y para rematar, los de Tiro y de Sidón estaban dispuestos a lo que fuera con tal de que les volviera a dar comida. Por eso vemos que sobornaron a Blasto, este camarero. Blasto, por favor interceda ante nosotros ante Herodes.
esta situación ya es insostenible, necesitamos comer y Herodes está enojado con nosotros. Yo les tengo la solución. Escuchen a Herodes. Ríndanse ante él. Y eso fue lo que hicieron. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de los hombres. Yo le pregunto a usted, ¿ha hecho usted alguna vez algo con tal de que le reconozcan? Me pregunto si solo yo he llegado a hacer eso alguna vez. O sea, cuando usted examina la motivación, usted sabe que sí, lo que usted hizo ayudó a alguien, lo que usted hizo fue de beneficio para otras personas, pero en el fondo usted quiere que le den las gracias. En el fondo usted quiere que su nombre sea dicho en la lista de lo que están diciendo. Y queremos dar las gracias a tal y no dijeron su nombre. Yo quiero mi fracción de reconocimiento. Yo lo he hecho. Y Herodes sin duda sabía hacerlo muy bien también. Había pompa, exaltación. Herodes conocía su número, sabía cómo dirigirse al pueblo. Hizo este discurso para levantar sus ánimos. Y en efecto tuvo el resultado que esperaba, que le alabaran. Voz de Dios y no de hombre. Y Herodes no iba a rechazar tal cumplido. Era un amador de sí mismo. Lo mantuvo para sí. Y cuando se sentía en su punto más alto, aceptó los honores que solamente le corresponden a Dios. ¿Y qué sucedió? Versículo 23. Al momento, en ese instante, un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Está muy claro, ¿verdad? Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, lo dice. Al momento, un ángel del Señor le hirió. ¿Y por qué hirieron a Herodes? Porque no le dio la gloria a Dios. Porque no le dio la gloria a Dios. En su lugar, Herodes debió haber dicho, detengan esto. ¿Qué están haciendo? Ciertamente yo quería elevar sus ánimos, pero esto se ha salido de control. Detengan estas palabras. Yo no soy Dios. Yo no soy alguien divino. Esta exaltación no me corresponde a mí. No lo hizo. Si usted también sigue leyendo el libro de los Hechos, verá que en otra ocasión Pablo y Bernabé están en una ciudad, hacen un milagro y las personas los empiezan a tomar como divinidades. Tanto que va a llegar un sacerdote, ya llega con los animales listos para hacer sacrificio. A Pablo lo confunden con el mensajero, con Mercurio. Y a Bernabé con Zeus. O Júpiter, según la nomenclatura. ¿Qué están haciendo? Fue lo que Pablo y Bernabé le tuvieron que decir a estos hombres. ¡Alto! ¡No lo hagan! Ellos se despojaron de sus vestiduras. ¡Detengan esta blasfemia! Nosotros no somos seres divinos. Hechos 14 nos dice que con dificultad apenas lograron evitar que esas personas le adoraran. Con dificultad. Pero Pablo y Bernabé sabían bien delante de quién vivían. Sabían que solo hay uno que es digno de todo reconocimiento y adoración. Solo hay uno que es digno de toda gloria. Herodes, en cambio, estaba contento escuchando. Herido por Dios. No le dio la gloria a él. Isaías 48, 9 y 11 dice, por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro, dijo el Señor. Vean incluso lo que llega a decir Jehová por medio del profeta en el Antiguo Testamento. Hay ocasiones en que la ira no ha venido precisamente por amor de Dios a su gloria. Era como también Moisés, buscando defender la causa del pueblo, ¿verdad? Le tuvo que decir a Dios, ¿qué dirán las otras naciones si tú destruyes a todo este pueblo?
Es lo que Jehová está recalcando aquí. La razón por la que no les he destruido es precisamente por amor a mi gloria. Pero ustedes justamente merecen el castigo. Entonces hay ocasiones en que Dios no manifiesta su ira por amor a su gloria. Pero de la misma manera, hay ocasiones en las que Dios muestra su ira por amor a su gloria. Por ejemplo, ¿cuál caso? Faraón. ¿Qué fue lo que le dijo a Faraón por medio de Moisés? Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¿Y cómo se manifestó eso al final? Siendo todos sepultados cuando intentaron cruzar el mar. Y habiendo quedado toda una mortandad y primogénitos en la tierra destruida de Egipto. ¿Por qué hizo todo eso el Señor? Por la gloria de su nombre. Por amor a su gloria. Vean, antes que simplemente llevar la atención hacia nosotros, lo hizo por amor a nosotros, lo hizo porque somos la niña de sus ojos. Expresiones que están en la palabra, el Señor dice, lo haré para anunciar mi nombre en toda la tierra. La gloria de Dios siempre es primero. Y nosotros, por misericordia, somos beneficiados de que Dios haya querido mostrar su gloria en nosotros, salvándonos de nuestros pecados. ¿Por qué Dios tiene un pueblo al cual ha redimido a través de Cristo? Para su gloria. A todos los llamados, dice el Señor, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Él llama a unos para mostrar su gloria en la salvación y a otros los castigará por la eternidad para mostrar su gloria en su justicia. Mencionaban en la mañana, en la escuela dominical, esa conocida pregunta, ¿verdad?, del catecismo. ¿Cuál es el propósito de nuestra existencia? ¿Cuál es el fin principal del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Glorificar a Dios. ¿Por qué? Una vez más, porque solo Dios es digno de toda honra, solo Dios es digno de gloria, como lo declara Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Solamente Él es digno porque es nuestro Creador, es digno por la redención, porque por precio hemos sido comprados, escribe Pablo a los Corintios. Porque por precio habéis sido comprados. Entonces, ¿qué es lo que dice? Glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Toda nuestra vida es para la gloria de Dios. Y el pecado de Herodes fue no darle la gloria a Dios. Y si usted no vive para la gloria de Dios, entonces debe temer de que precisamente está en la misma condición de Herodes. Y la única razón por la que usted no ha muerto, herido y comido de gusanos es porque Dios en su misericordia ha detenido el justo castigo, dándole oportunidad para que se arrepienta de sus pecados y confíe en Jesucristo como el único Redentor y Salvador. Pero nos adoramos a nosotros, nos idolatramos a nosotros mismos. Hablando con un hermano ayer, eso no está en las notas, pero hay una persona, no viene el caso, ¿verdad?, de entrar en más detalles, simplemente no es alguien de la iglesia, pero es alguien que ha estado llegando a unos estudios que impartimos. Y lo que le dijo es que yo honro a Dios cuidando de mi cuerpo. Él no se congrega. No, es que yo estoy bien, es que yo, por ejemplo, con mi vida yo estoy honrando a Dios porque cuido de mi cuerpo. Es bastante atlético, hace bastante ejercicio. Y como cuando estábamos escuchando eso, precisamente decíamos, sí, claro, está honrando al Dios de su cuerpo. Está honrándose a usted mismo, pero se no está honrando al Dios que se ha revelado en las Escrituras.
Usted mismo se ha hecho un Dios de sí mismo. Todo lo que hacemos tiene que ser para la gloria de Él. El conocido versículo también de 1 Corintios 10:31, porque si tanto coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Hermanos, es que nosotros tenemos que reconocer una vez más que es que la barra es alta, la barra es muy alta. Todo para la gloria de Dios. ¿Quién de nosotros puede decir que ha vivido su vida dándole toda la gloria a Dios en todo lo que ha hecho? Ninguno. Ninguno. Y sin embargo es el llamado que tenemos y hemos sido comprados por precio. Glorificad a Dios. Glorificad a Dios. Cuando usted come, cuando usted bebe, cuando usted trabaja, cuando se acuesta, cuando instruye a su hijo, cuando da las ofrendas, cuando le responde a alguien, cuando le están injuriando, cuando le están afrentando a usted, en toda ocasión, en todo momento, dé la gloria a Dios. Todo para la gloria de Él. Es todo lo que hago cada día de verdad movido, motivado por la gloria de Dios. Es una pregunta importante cuando consideramos las consecuencias para Herodes, ¿verdad? Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Según los historiadores, Herodes duró en esta condición 5 días. 5 días. ¿Se imagina usted estar 5 días viendo cómo su cuerpo se está descomponiendo, cómo los gusanos empiezan a abundar? Y no voy a entrar en más detalles porque es bastante desagradable. Pero ¿cuáles son los cuerpos que se descomponen? Los cuerpos que están muertos. Herodes estaba experimentando en lo que le quedaba de vida lo que le pasa a un cuerpo muerto. Hay un pequeño detalle que podríamos pasar por alto debido a la traducción, pero es el mismo término en griego. Versículo 7 dice, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó. Versículo 23 dice, al momento un ángel del Señor le hirió. Resulta que la palabra para tocar en el versículo 7 es la misma palabra que tenemos para la palabra hirió en el versículo 23. Llamativo, ¿verdad? Pero para Pedro, esa mano del ángel que le tocó o que le golpeó, claramente no fue para destrucción, fue para despertarle. Resulta que el término tiene esa connotación. El golpe puede referirse a un golpe gentil o a un golpe fatal. El contexto determina el sentido. Pero fue la misma mano de Dios a través del ángel. La mano de Dios es para con los suyos, para el auxilio. Pero para los enemigos es para muerte y destrucción. La misma mano, el mismo golpe, el mismo toque, pero diferente resultado. Una muerte penosa, sin duda. Yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. La sentencia para quien quiere arrebatar tan solo un poco la gloria de Dios es la muerte. Todo lo creado, y en especial el ser humano, creado a la imagen de Dios, existe para la gloria de Dios. Y todos, de una u otra manera, darán la gloria de vida a Dios. Unos en su juicio, otros en su salvación. ¿Estás viviendo para la gloria de Dios? Es una pregunta de trascendencia eterna. Es una pregunta fundamental. Y yo temo que la dureza de nuestro corazón nos hace menospreciar
tal pregunta y que muchos piensan que al final van a salir ilesos. Que así como los que salen a practicar esos deportes extremos con la ilustración que iniciaba a este sermón, o sea, las personas que practican eso realmente, o sea, cada día que salen a hacerlo no piensan que ese va a ser su último día, piensan que van a vivir un día más para seguirlo practicando. Así son muchos hombres que nos relata la Escritura y así son muchos de los que están aquí presentes que piensan que van a escapar el juicio de Dios. Yo no soy como Herodes, yo no voy a morir comido de gusanos, yo no voy a... ¿Y cómo sabe usted que no? En efecto, la dinastía de Herodes no duró mucho. ¿Saben cuándo se acabó? Con el siguiente Agripa que también aparece en Hechos. Agripa II. Ese fue el último. Un hombre que también escuchó el evangelio expuesto por el apóstol Pablo y lo rechazó. Por poco, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Cuánta misericordia del Señor para esta dinastía tan perversa. Y todos la rechazaron. Tal como le pasó a Faraón, tal como le pasó a todos estos herodianos. ¿Cómo es posible que el hijo, Agripa II, viera cómo murió su padre y no se dijera, ¿cómo fue que mi padre murió no instantáneamente, ¿verdad? Porque fueron 5 días, pero que el momento que recibió la gloria de los hombres, fue herido de tal manera? Yo no puedo vivir mi vida de la manera en que la estaba viviendo mi padre. Eso no tuvo efecto. Tampoco lo consideró, y mucho menos cuando el apóstol Pablo también le predicó el evangelio. El punto es, hermanos y amigos que están esta mañana, usted puede hacer un repaso por las Escrituras y va a notar cómo constantemente, rey tras rey, llegaron a caer, por ejemplo, en la campaña que realizó Moisés. ¿Cuántos reyes cayeron también durante el tiempo que gobernó Josué? ¿Cuántos más llegaron a morir? ¿Cuántos reyes más llegaron a morir cada vez que se oponían a Dios? Como también cuando llegaron los enviados de Sennacherib y quisieron amenazar al pueblo y salió el ángel de Jehová y murieron 185,000 personas. Usted puede leer el libro de Esther, que dicen que no se menciona a Dios, pero vean a Dios cuidando su pueblo y cómo todos aquellos que quisieron poner su mano contra los judíos fueron también acabados. Vez tras vez es la palabra dando testimonio. El que se opone a Dios pierde. Niños, escuchen bien esto. Sé que he hablado bastante, pero si sus papás le preguntan ¿de qué se trató el sermón?, respondan con estas palabras sencillas. Todos los que se oponen a Dios pierden. El Señor vence a todos sus enemigos. El Señor guarda a su iglesia. En otra ocasión uno diciendo, vean, es que la razón por la que perdimos es porque peleamos en el lugar equivocado. Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencidos. Pero si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. ¿Qué pasó? Fueron vencidos. Un solo profeta, Elías, contra 400 profetas falsos de Baal. ¿Qué pasó? Todos vencidos. Griten más alto, quizás su Dios está durmiendo, viene de camino, hay que despertarle. Y en las ocasiones en que los enemigos pudieron poner su mano sobre el pueblo del Señor fue claramente porque era el juicio del Señor para con los suyos. El punto entonces, ¿cuánto más necesita usted escuchar para ser convencido de que es una necedad pelear contra Dios? ¿Quién es usted para oponerse ante el Dios que es infinitamente sabio, poderoso y que le sostiene a usted mismo? Es una necedad, es una necedad, es una gran insensatez. Pero el Señor siempre saldrá a la defensa de su pueblo, reivindicará su nombre. De eso la iglesia puede estar segura.
Cuando vengan los enemigos y quieran injuriar el nombre de Dios, nosotros sí, como pueblo del Señor, debemos ser valientes y salir a la defensa, pero tengamos esto bien claro. La valentía debe venir no porque seamos nosotros capaces, es porque está Dios detrás de nosotros peleando la causa de su pueblo. Es porque está Jesucristo como cabeza al frente contra todo. En última instancia, nosotros estamos seguros de que la palabra del Señor nunca será quebrantada y que las puertas del Hades nunca prevalecerán. Porque es, una vez más, es la causa del Señor, es su iglesia. Vean, Pedro fue librado milagrosamente, eso no queda ninguna duda. Pero Pedro llegó a morir. Pablo y Bernabé, que también se nos mencionan aquí, llegaron a morir. De hecho, Pablo y Bernabé, dentro de poco los vamos a leer peleándose de tal manera que luego cada uno va a seguir su camino. Estos que tan unidos estaban aquí, estos que al inicio eran ese equipo misionero que estaban alcanzando a tantas regiones, tuvieron tal diferencia que se separaron. Pero es que la obra del Señor no descansa en Pedro, no descansa en Pablo, no descansó en Bernabé, no descansó en ninguno de los otros apóstoles, ni en ninguno de los otros ancianos que fueron luego comisionados por Pablo, Bernabé, ni por Timoteo, ni por Tito. La obra del Señor no depende, a final de cuentas, del pastor Adrián Pasarelli. No depende, sin duda, no depende de mí ni ninguno de los pastores que están en los lagos. Es la iglesia del Señor. Y por eso nosotros podemos leer en el versículo 24, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Herodes se opuso, la palabra creció. Y se multiplicó. Los esfuerzos de Herodes reducidos a nada. Es la palabra del Señor. Esa es la que tiene el poder. Cuando el Espíritu Santo viene y bendice esa predicación del Evangelio, no hay nada que lo detenga. Crecía y se multiplicaba. Ese es el poder de Dios, mostrándose en el mundo y haciendo vanos y ridículos los esfuerzos de Satanás y del mundo. La razón por la que el Evangelio sigue siendo predicado al día de hoy es porque es la palabra del Señor, es porque es su iglesia, es porque es su gloria, y no permitirá que nada ni nadie tenga la victoria sobre su pueblo, a la que cuida como la niña de sus ojos. Él ya ganó la victoria por su pueblo, venció al pecado, venció a Satanás, venció a la muerte, y finalmente pondrá a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Este es el verdadero Rey. Jesús es el Rey, Él es el Rey victorioso, invicto. No hay quien se le oponga y salga victorioso. Veremos, como les decía en las Escrituras, el testamento ineludible de que todos los que se le han opuesto han caído. Solo un Rey sigue en pie, es Jesús. Y este Jesús vencedor volverá por segunda ocasión. Y ya no será un ángel, sino que será el Señor mismo, el que vendrá para juzgar y para llevar a los suyos. Será terrible ese día, sin duda alguna. Tanto que Apocalipsis dirá que los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre, todos ellos, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Los reyes, capitanes, los poderosos, vuelva a leerlo, esos eran los que se estaban escondiendo. Esos eran los que tenían miedo. Esos eran los que preferían morir aplastados por una roca. Amigo, usted no va a escapar. Usted no va a ser el primero, créame, que va a salir victorioso del juicio del Señor. No crea el engaño del pecado. Deje la vida vana y preste atención al mensaje de reconciliación que presenta el Evangelio. Dé gracias de que la palabra del Señor ha seguido creciendo. Y de que lo que estamos viendo hoy aquí, porque yo veo muchos rostros nuevos, es la obra del Señor. Hay testimonio suficiente de que el Evangelio aquí se está predicando. ¿Cuánto tiempo más usted seguirá viviendo esa vida vana para su propia gloria?
Salmo capítulo 2, yo le invito a buscar, es un salmo conocido. Un resumen del sermón, Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, este es Jesús, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Honre al Hijo, dele la gloria a Él. Saque la bandera blanca de rendición. La causa contra el Señor es una causa perdida. Ríndase, reconozca que aparte de la obra del Hijo, a menos de que usted se rinda ante el Hijo en sumisión, a usted no le espera ningún fin bueno. Pero confíe en Él y será bienaventurado. Tendrá gozo sin fin, porque este Cristo victorioso sigue siendo poderoso para salvar eternamente hoy. Oremos.